arteria posterior, ¿no? Y la carótida también, la carótida que es la madre, ¿no? Que está ingresando al parénquima. Entonces, todas esas arterias se puede medir su flujo sanguíneo. Entonces, con ese Doppler uno puede ya saber en qué arteria está alterado el flujo sanguíneo, ¿no? Ya sea derecho o izquierdo. Pues ya te avisa, te va diciendo dónde puede estar la lesión, cuáles arterias están afectadas. Es importante. Entonces, el flujo sanguíneo lo más importante es cuando aumenta o cuando crece un tumor o cualquier otra estructura que crezca, que sea fuera de lo normal, está creciendo dentro del cráneo, dentro del parénquima, el cerebro trata de mantener, nada más es que las neuronas tratan de mantener la presión intracraneal en su misma, o sea, igual, ¿no? Igual trata de mantener. Pero llega un momento en que se va a alterar. Entonces, igualito pasa con el flujo sanguíneo. Si un tumor está creciendo, esa zona que donde crece el tumor, esa zona, el flujo sanguíneo va a estar alterado. Y por decir está en el frontal, la lesión, ¿no? Ubíquense frontal. Todo el lóbulo frontal. ¿Qué arteria sería el lóbulo frontal? La arteria cerebral media o anterior. Media, ¿no? Lóbulo frontal. Anterior, la parte convexa anterior, la parte medial Media. anterior, perdón, anterior a la medial y la convexa la anterior cerebral media. Entonces, si el tumor está creciendo en el frontal, cuando haces el Doppler, vamos a ver que no hay buen flujo, porque a veces su gráfico va a variar, va a ser más delgadito, no va a ser muy llenado, en las venas, en las arterias, perdón. Entonces está alterándose el flujo. Entonces, ¿dónde está la lesión? En el frontal. Pero hasta que el tumor no sea tan grande, pequeño, todavía hay una autorregulación de la presión, ¿no? Y el flujo también se va a autorregular. Todo se regula, mientras no sea exagerado el crecimiento de las estructuras que no son del cerebro, ¿no? Del intracraneal. Si lo vas a regular, el metabolismo también se va a regular. Entonces, ¿quién hace todo esto? Gracias a quién hay esta regulación? O sea, en el mismo sistema nervioso central existe regulación neurogénica. Ellos mismos se la acomodan, ¿no? Entonces el paciente no va a hacer notar sus síntomas hasta cierto tiempo, ¿no? Hasta cierto tiempo. Ya. Entonces hemos dicho ya que las células, ¿quién lleva entonces la sangre? Las arterias, ¿no es cierto? ¿Y quién lo recibe? Ya lo dijeron los compañeros, los astrocitos. Los astrocitos lo pasan a las neuronas. Esto es lo que dijeron sus compañeros, el flujo sanguíneo puede ser, ¿no? Hasta 15, hasta 20% incluso puede llegar, ¿ya? También hay consumo de oxígeno, pues, ¿no? También se pregunta eso, ¿no? ¿Cuánto oxígeno utiliza el cerebro, no? De todo lo que consumimos nosotros, ya, 20%, ¿no? De total. Con todos esos datos hay que saber, jóvenes, hay que saber, ¿no? En cuanto a la presión, mira, la presión, ¿no? El índice de mercurio es entre 50 y 150. Si ya está en 50 de presión, o sea, en la zona donde está la lesión, va a provocar un infarto, isquemia cerebral alrededor, en la vecindad. ¿Por qué? Porque está alterando el flujo sanguíneo. O sea, no ingresa adecuadamente, ¿quién es? La glucosa, los signos. Entonces va a provocar infarto o isquemia de la zona periférica de la lesión. Pero si sube en exceso la presión, también hay otro problema. Si sube en exceso la presión, va a entrar mucha sangre también, ¿no? Exceso de sangre. Y se vea, cuando la presión entra elevadísimo, cuando estamos descompuestos nosotros las operaciones, el parénquima está rojo, así rojito. Parece que hubiera sangrado, ¿no? Rojo. ¿Qué color es el cerebro? ¿Han visto alguien en el cerebro? Es medio blanquecino amarillento, ¿no? Entonces, pero cuando ya está rojito es porque se libera, entonces la presión está elevadísima, ¿no? Entonces, en esos casos el hueso ya se retire para que la presión intracraneal no comprima el tronco encefálico, ese es el objetivo ahí. Ya, entonces hay factores, ¿no? Hay factores ahí para que el flujo sanguíneo se pueda mantener, ¿no? Conservado. Factores lo revisan, biogénicos, metabólicos, ¿no? Físico-químicos, neurogénicos, todos los factores son importantes que actúan en la regulación del flujo sanguíneo.
Pues ya hemos dicho que hay una autorregulación, ¿no? Pues acuérdense, si baja de 50 ya hace poco sin infarto. Si sube de 150 ya sí. O sea, ambos extremos son malos para el parénquima cerebral. ¿Qué más sobre esto? ¿Qué es importante aquí? Estamos hablando del flujo, ¿ya? ¿Cuán importante es cuánta cantidad tiene que llegar de sangre al parénquima cerebral? De ahí estamos viendo qué es la fisiopatología. Es lo que altera, ¿no? Lo normal, ¿cierto? Altera. ¿Quién altera, hemos dicho? Otras estructuras que crecen, ¿no? Tumores, quistes, abscesos. Los hematomas en los agudos, ¿no? Los hematomas. Hematoma sudural, hematoma epidural, la contusión cerebral, las hemorragias intracraneales, eso es en agudo, jóvenes. Pero en crónico son los tumores, ¿no? Los quistes, que van creciendo lentamente. Pero en agudo son los hematomas, los traumatismos, ¿no? Entonces ahí es donde el flujo va a variar. En los traumatismos, cuando hace hematoma sudural o contusión cerebral, el flujo sanguíneo totalmente se altera, ¿no? Es una fatalidad. Porque hay sangre por todo lado, entonces los vasos se hacen vasoconstricción, en otros lados haciendo vasodilatación, están haciendo edema. Ya han visto, los están rotando, ¿no es cierto? En neurocirugía. Están haciendo edema por otro lado. ¿Qué es un edema? ¿Por qué hacen edema? Ya han visto los que han hecho en la práctica. Edema es hinchazón, ¿cierto? Edema, aumento de volumen. ¿Y dónde está aumentando el volumen? ¿Por qué hace edema pero en el cerebro? Porque hay alteración del flujo sanguíneo, ¿no? Hay vasoconstricción, hay vasodilatación, entonces hacen edema. Ahora, los edemas son de tres clases, ¿no? Hay que saber diferenciar de los edemas, ¿no? Por eso que esta parte es importante entender para poder comprender más adelante la fisiopatología de cada enfermedad que vamos a ver. Ya, entonces, el flujo sanguíneo más que todo es eso, ¿ya? La irrigación del parénquima cerebral. El porcentaje de aprendizaje, cuánto es, la presión, cuánto es. Y el metabolismo vamos a hablar de mitocondria, ¿no? Donde se producen los ATPs. O sea, las neuronas no van a vivir así, ¿no? Pero necesitan también energía, ¿no? ¿Quién necesita más energía? ¿El corazón o el cerebro, el riñón, o el estómago, o el hígado? ¿Quién necesita más? El cerebro, ¿no? El cerebro necesita más energía. Porque es el que tiene que aprender, tiene que observar, tiene que diferenciar colores, tiene que... Tanto trabajo tienen, ¿no? Las neuronas, entonces tienen que producirse ATP sí o sí. ¿Y para qué sirven los ATPs? ¿Lo que han puesto a ver? Para que se liberen y administre energía hacia las demás células. Ya, entonces los ATPs es energía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace de neurona a neurona? ¿Qué cosa es? Una sinapsis, ¿no? Entonces, ¿cómo se envía la información? De neurona a neurona. Entonces, para enviar la información necesitamos los ATPs. Yo, hablando más a fondo ya de fisiología, que no es tanto el tema de neurocirugía, pero para recordarlo, ¿no? Usted tiene que saber esto. ¿Qué sucede para que haya sinapsis, para que haya una comunicación de una neurona a otra neurona? Se abren canales de calcio, canales de potasio, canales de sodio, eso es la histología, la fisiología, ¿no? Para eso sirven los ATPs. Es que por ahí está, mira, por ahí está para entender lo que va a suceder más adelante con los pacientes que van a tener problemas. Entonces, si no llega, no hay buen flujo sanguíneo, no llega buena cantidad de oxígeno, ¿qué va a pasar? Lo que dice su compañero, ¿no? Lo dicho, va a empezar a producirse, ¿qué dijiste? Energía anaeróbica, ¿no? Anaeróbico. Anaeróbica, ¿por qué no está llegando oxígeno? ¿Y eso es malo o es bueno? Es malo. Ya por defenderse la neurona, no importa, produce anaeróbicamente sus energías, sus ATPs, pero por el lado contrario está produciendo, ¿qué está produciendo? Ácido láctico. Y ese ácido láctico es como una sustancia tóxica para las neuronas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que entender bien esta parte, jóvenes. ¿Ya? ¿Para qué sirven los ATPs, no es cierto? Sirve para la sinapsis, precisamente para eso. Y cuando ya hay alteración, ya no hay buena sinapsis, porque el paciente ya no te habla, no te reconoce, se ve alteraciones de la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es importante entender, jóvenes. Entonces, producción de ATPs, aquí vamos a utilizar la glucosa, cuánta glucosa llega al cerebro, ¿no? Todo eso, eso tiene que saber, jóvenes, ¿ya? Entonces,
y también el metabolismo aeróbico y anaeróbico. Hay que recordar algo de psicología, ¿no? Ahí vamos a entender cómo se producen los ATPs, ¿no? Y ácido láctico. Y esto, ya hemos dicho, ¿no? Esta producción de los ATP sirve justamente para hacer trabajar los canales de potasio, de hidrógeno, de sodio, ¿no? Para que los canales se aperturen y llegar sinapsis, para eso sí. Pero cuando hay problemas, cuando hay, digamos, un infarto cerebral o cuando hay un hematoma o una hemorragia cerebral, se altera totalmente esto, todos los canales se alteran y empiezan a producir, lo primero, edema. A eso vamos a llegar primero. ¿Qué más de esto es importante en la alteración? La glucosa, ¿no? ¿Cuántos ATP se produce, no? Eso sí es secundaria, pero no, 3 ATP, 2 ATP, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, ¿cuánto oxígeno llega al cerebro? También es importante, ¿ya? Los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto oxígeno utiliza la neurona? ¿Quién utiliza más neurona? ¿La trocito o la neurona? Las neuronas no utilizan más. Esto es conocido ya. A ver, ¿quién me dice? Los que están haciendo prácticas, ¿qué tipo de alteración es esto? Ya, importante. ¿Qué pasó ayer? Hemorragia intracerebral. ¿Pero qué tipo es? ¿Es HCA? No creo, ¿no? ¿Es HCA? ¿Qué son? No sé qué se muere su madera, ¿no? ¿Será contusión cerebral? Puede ser. ¿La otra patología cuál es? La hemorragia intracerebral por hipertensión, ¿no? Sí. Pero no es hipertensiva. No es hipertensiva. El HCA, hemorragia cerebral, es por aneurismas rotos, o por rompidas rotas, tampoco es el caso, ¿no? Entonces más parece por accidente, por T. Entonces hay que saber reconocer en las tomografías. ¿Por qué decimos que puede ser por T? Porque tenemos que ir un aumento de volumen en el cuero cabelludo. ¿No? Entonces esto puede ser por efecto de contragolpe. En este caso pareciera, jóvenes, a los que han hecho contusión cerebral en las prácticas, pareciera un paciente que se ha podido dar campanadas en un auto. O sea, se golpea al otro lado, se golpea al otro lado, se golpea en la cabeza, ¿no? O sea, golpe por aquí, golpe por la derecha, golpe por la izquierda. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque hay contusión en ambos hemisferios. Entonces, aquí va a haber alteración de la presión intracraneal. Ya está alterado aquí la presión intracraneal. ¿Sí o no? Si se dan cuenta, ya no hay surco. Debe haber surquitos acá. ¿Ya? Aquí está viendo el tronco encefálico. ¿Qué parte del tronco encefálico es esto? ¿Qué parte será? Parece mesencéfalo. Hemos salido. Y está viendo que hay sangre alrededor. Todo es sangre, lo que está de blanco, todo es sangre ya. Sangre extravasada, ¿no? Que salió de las arterias. Entonces esto está provocando vasoespasmo. Cuando hay sangre en el parénquima, hace vasoespasmo, o sea, las arterias se cierran. Y si se cierra la arteria, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Va a disminuir. Y si disminuye el flujo sanguíneo, ya están entendiendo, ¿no? Yo creo que están entendiendo ya. Si el flujo sanguíneo disminuye, no llega, ¿qué cosa no llega a las neuronas? Oxígeno, no llega. Pues, ¿qué va a pasar con esa parte de la neurona? Esa parte de la parénquima cerebral. Se muere, ese es infarto, o isquemia, ¿no? Pero son isquemias lacunares. No es un infarto porque una arteria se ha cerrado, se ha tapado, sino es porque en las zonas donde están las contusiones ha hecho vasoespasmo, las arterias pequeñas, no llega el flujo sanguíneo adecuadamente y hace isquemia. Entonces, en este caso la presión está súper elevada en este momento. Está elevadísima. Incluso esta paciente debe estar en graso. ¿Cuánto graso estará? A los que han hecho prácticas, está 12. Y a ver, ¿cuánto? ¿Qué está pasando con el cerebro? ¿Cuánto de Glasgow estará? Mira, el tronco está alterado. El tronco nacional que marca la escala de coma de Glasgow jóvenes. ¿Cuánto estará? Debe estar en 3, ¿ah? O sea, debe estar en coma este paciente. Coma. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo está el paciente en coma? ¿Desde qué Glasgow? 3. ¿Cuánto? 3.
Cinco, 8, ¿cuánto? ¿Alguien sabe en qué momento se entuba el paciente? Menos de 8. ¿Cuántos de brazos tiene que tener el paciente para entubarlo? Menos 8, ¿no? 8. Cuando el paciente tiene más de 8 jóvenes, ya no está respirando solito, ya no puede respirar, ya no llega oxígeno al cerebro. Por eso que se intuba el caso 8. El caso 8 estamos hablando de coma. Estamos de coma. El que grave es grado 3, ¿no es cierto? Pero hablando de estados de conciencia, el coma se arranca desde 8. Coma superficial, coma no profundo, ¿verdad? Y tiene sus estados también de estado de conciencia. Este paciente está de grado 3. Incluso una pupila está dilatada. ¿Cuál va a estar dilatado? Si es derecha, si es izquierda, ¿qué pupila está dilatada? El izquierdo, porque acá está bien la sangre. Y por ahí está pues el nervio, del tercer nervio craneal. Y está apretado, está como ya no funciona. Entonces, como ven aquí, este es un edema ya, bueno, este es edema. Esto es lo que vemos hipodenso, es edema ya. Está haciendo edema. Por extravasación es un edema también. Entonces, esto es para ya entender la persona intracraneal cuando esté incrementado lo que sucede. O sea, ambos temas son importantes, dominar, ¿cierto? El flujo sanguíneo y el metabolismo, o sea, la cantidad de glucosa que va a llegar al cerebro. Ya lo que dijo su compañero de no lo que dijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos están contenidos en el intracraneal? Eso hay que saber. ¿Qué porcentaje tiene cada uno, no? ¿De acuerdo? También lo dijo el compañero. Entonces, más hay parénquima cerebral, ¿cierto? Más encefálica. Ahí tenemos el LCR también. Ah, sí dijimos el LCR. También hay agua, ¿no? Hay agua. Los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pues cada uno ocupa un volumen. Por lo tanto, cada uno tiene su presión. Para llegar a una presión normal. Si a este componente le agregamos un tumor o otra lesión extra, va a aumentar la presión. ¿Está bien? Ahora, los pacientes ancianitos hemos dicho que hacen atrofia cerebral, ¿no? Todos vamos a llegar a hacer atrofia cerebral. Yo he conocido abogados, no, jueces, arquitectos que vienen por hospitales, ¿no? Además que todos van al seguro, ¿no? 55 años, ya no pueden hacer la modificación. ¿Por qué ha pasado? Ya no recuerdan muchas cosas. Ni siquiera saben cuántos hijos tienen, ¿qué les ha pasado? 55 años, joven, ¿no? ¿Quién no se recuerda? Los ancestros se recuerdan, pero 80, 90 años se acuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha habido atrofias cerebrales. ¿Por qué? A veces hay arquitectos, fiscales, se toman sus whisky a diario, pero no. Pero estamos hablando del cerebro, pero no están dañando. Claro que el exceso siempre daña, pero no. Una poquita cantidad pues, es necesario también. ¿No? Es la verdad. Es necesario, ¿por qué? Porque le va. Yo lo comparo al manitol. ¿Cierto? Para hacer que disminuya la presión intracraneal. Es casi parecido, actúan también no tanto los tragos, sino los cervezas, porque el trago tiene otra función, sube la presión también. Y además la cerveza te relaja también, parece manitol, ¿no? Entonces, estos pacientes mucho han accedido a tomar, yo pienso, o también mucho han pensado, ¿no? Después, los pensara para disminuir, ¿no? Así va a ser su castigo, ¿cómo pensaba, no? Nuestro tema es más fácil para tomar. No es que hemos estudiado tomar decisiones, tenemos que no vamos a hacer. Bueno, entonces, esos pacientes han tenido atrofia cerebral. Y si tienen atrofia cerebral, ¿cómo estará su presión? Bajo. Presión más baja. Por más que esté creciendo un tumor en ese paciente con atrofia cerebral, nunca nos vamos a dar cuenta, porque no va a haber síntomas. No, recién llegará a una presión normal, cuando el tumor está de un regular tamaño, pero cuando ya va a crecer demasiado grande, ha llegado una paciente de 92 años con un tumor. ¿Verdad? Incluso tiene otro paciente que está ahorita en emergencia con 23 años, tiene hematoma estructural, creo, gigante, de buen volumen, casi la mitad de un hemisferio.
Pero la paciente está hablando, conversa, te entiende, te obedece órdenes. ¿Por qué? Porque su cerebro está atrofiado y ese hematoma no hace que aumente la presión intracraneal, no está haciendo eso. Si la presión intracraneal se incrementa, es una cirugía de urgencia, jóvenes. Cirugía de urgencia, hay que hacer lo que se puede hacer para salvar la vida del paciente, porque si no, en pocas horas va a tener infarto, se muere. Entonces, por eso es necesario que recuerden todo lo que estamos viendo aquí, el resumen que estamos haciendo. Entonces ahí tenemos la masa encefálica, el cerebro y la sangre, ¿no? Los tres componentes. Como les decía también, los ventrículos también pueden crecer. Se tapa la circulación del cerebro y hacen hidrocefalia. Hay pacientes también que no llegan con hidrocefalia, ya están con hidrocefalia incluso con ventrículos grandes. Puede ser moderada, hidrocefalia moderada, pero no tiene signos síntomas. Está tranquilo el paciente. Ni piensa ir al hospital porque está bien, está sano, pero no. Pero llega un momento en donde la presión ya habrá sobrepasado y el paciente se descompensó ya en el hospital. Y sacamos una tomografía, que es una hidrocefalia, se llama hidrocefalia hipertensiva. Ya, recuérdense, hidrocefalia hipertensiva. Entonces, cuando hay hidrocefalia hipertensiva, también es una cirugía de urgencia, hay que operarlo pronto. Entonces ahí tienen los valores jóvenes del porcentaje que ocupa cada uno, ¿no? Su volumen y su presión. Entonces cuando altera uno de estos factores, a veces puede también disminuir el LCR, ¿no? No hay producción de... ¿Quién produce el LCR? Los ventrículos. Hemos dicho los plexos Corredores. Ahí tenemos un paciente también con tumor entre sus correoideos, ¿no? Están botando sangre. Entonces, si el plexo corredor no produce LCR, baja el LCR. No hay los encefalitos, los ventrículos tan pequeñitos. ¿Qué cosas se va a incrementar? Alguien tiene que equiparar la presión intracraneal. ¿Qué creen? El flujo sanguíneo. La sangre, ¿no? Bastante sangre tiene que ingresar. Porque el parículo no se va a aumentar, ¿no? No tiene que llegar a disminuir. Entonces, todo eso hay que. Este círculo de sus compañeros, está bien. Es un círculo vicioso, ¿no? Justamente, cuando hay una presión de perfusión cerebral, o sea, la sangre también viene con una presión, ¿no? Una fuerza, bien, ¿no? No circula así nomás. Si esto disminuye, ¿por qué disminuye? Hemos dicho, porque alguien está, algún tumor, alguna lesión está atascando el flujo sanguíneo, ¿cierto? La presión es bajísima, no llega con una presión sangre y provoca la hipoxia, que hemos dicho. La hipoxia provoca es que la hipoxia, ¿qué es? Ya hemos dicho, el metabolismo anaeróbico, ya está haciendo un metabolismo anaeróbico de las células y eso provoca isquemia. Y es el veneno, que lo diga así, ¿no? Es el tóxico para el cerebro, ¿no? Que produce lactato, todo esto se va a empezar a subir. La CO2, la presión de CO2, el pH, todo sube. Y todo esto es tóxico para el parículo cerebral y empieza a hacer edema. Y ese edema es captura agua extra, ¿no? Ya no es agua normal que tiene el cerebro, es otra agua extra. Y la presión sigue aumentando más. ¿Qué hacemos para eso entonces? Hay que bajar la presión intracraneal. Bajando la presión intracraneal, bajamos la hipoxia, bajamos todo esto, toda la hipoxia, la isquemia, y ya no va a producir lactato, por lo tanto el cerebro puede recuperar. Entonces, todo esto provoca, es lo que les digo, ¿no? Estas sustancias van a producir vasodilatación. Y al dilatarse los vasos, va a haber extravasación de líquido, ¿no? Ya se me y empieza a aumentar, y la presión intracraneal aumenta, y esto empieza el ciclo vicioso, y así el cerebro se va muriendo, ¿no? Hasta que no hemos hecho nada, se muere, ¿no? Se le mantiene, se lo pisa, lo aprieta al tronco, lo que dijeron, ¿no? Hace herniación al tronco, la hernia lo mata, termina matando al paciente. Entonces, aquí hay que trabajar, aquí hay que actuar. Entonces, hay que darle de arranque manitol, porque manitol es el antiedema, ¿no? El antiedema, manitol. En la UCI se utiliza sustancias hipertónicas. Jóvenes, aprendan también a preparar hipertónica, ¿ya? Revisen todos a hipertónica para la siguiente clase. Me explican cómo se produce, cómo se forma, cómo se prepara la solución hipertónica. A ver,
hacer, pero no todos, si quieren hacer también todos. ¿Ah? Hay solución hipertónica al 3%, al 5% y al 7%. ¿Cómo se prepara? Es solamente con el cloruro que tenemos, acá cloruro al 9%, tenemos ahí las ampollas de hipersodio, ¿han escuchado? Ampollas de cloruro sodio al 20%, se utilizan cuántas ampollas vamos a utilizar, en cuántos litros, y se prepara esa sustancia. Son antiedemas potentes, mejor que el mannitol. Pero ¿cuál sería el problema? Está hablando de sodio, ¿cierto? ¿Cuál sería el problema? Si yo estoy aplicando hipertónica, quiere decir que le estoy poniendo alta dosis de sodio. ¿Qué va a pasar? El sodio sanguíneo, el sodio de la sangre se va a elevar. Y como por ahí, por el flujo sanguíneo llega el sodio al parénquima cerebral, llega a las neuronas van a tener su sodio elevado. ¿Conviene tener sodio elevado? ¿Tienen plumón de lo que ya pizarra para dibujar? ¿Qué son? ¿Plumos de acrílico? ¿No tienen? ¿No tienen? Supóngase que es una neurona, ¿ya? Vamos a aprovechar. Si a la neurona le ha llegado el sodio, está en cuánto, digamos 180. ¿Cuánto será el sodio normal? ¿Quién sabe? 140, ¿no? 145 puede ser, por ejemplo. Pero si ha superado a 170, el sodio aquí está 170, ¿qué va a pasar? Alrededor de la neurona, ¿en cuánto será el sodio? Lo normal, ¿no? 140. Puede ser, esto han hecho en histología, no sé en qué cosa de biología, pero han hecho biología molecular. Entonces, si el sodio acá está 175 y el sodio acá está 140, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Te acuerdas? Y el sodio que está aquí va a salir, ¿no? Para que se igualen, ¿entiendes? Es lo que sucede. Entonces, este va a salir. Si sale el sodio de acá, también va a jalar agua. ¿Cierto? Entonces, sale, sodio y agua sale hacia el parénquima, y la célula, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a achicar, si está saliendo el agua. Entonces, se va a volver pequeñito, y ese célula se va a morir. Es lo que se ha dicho, pero no se explica tanto así, ¿no? Pero lo ha dicho. Entonces, la célula se muere, hace apoptosis, ¿no? Se muere la célula. ¿Cómo se llama esa muerte celular? Tiene su nombre, en histología lo han hecho, en citología, mucha parte les falta a ustedes, con ver que hacen prácticas, se les falta. No saben nada de citología, revisaríamos. Entonces, apoptosis, se muere la célula, por crenación, dice que no. Se deshidrata, ¿no? Y se vuelve pequeñito y se muere. Crenación, es una forma de crenación. Ahora, al revés, no le ponemos sodio al paciente, ¿no? Sigue levantándose, ¿no? Y afuera está el sodio elevado, ¿no? Afuera está 180 el sodio. Y aquí la sodio tiene 130 incluso. No nos estamos hidratando, no estamos poniendo hipertónica. Está con 130. ¿Qué va a pasar? El sodio de acá afuera va a entrar para igualar, tiene que igualar. El organismo está en ese plan, tipo. Nosotros lo alteramos, pero las células están ahí, conservándose. Entonces ingresa el sodio, también va a jalar agua, ¿no? Entonces va a entrar con agua más a la célula. ¿Y la célula qué va a pasar? Ahora sí la célula se va a crecer. Y si no le solucionamos ese problema de la alteración del sodio, va a seguir entrando sodio y va a seguir entrando agua y al final la célula se va, como el globo, ¿no? Cuando llenas de agua para los carnavales, se revienta, ¿no? Igual la célula se va a reventar y también está muriéndose. ¿Cómo se llama ese tipo de muerte? Que no es crenación, ¿no? ¿Cómo se llama? Está inflando usted. Estás inflando el globo. ¿Cómo? ¿Qué se llama? Muerte por reventar. Es la plasmosis. Entonces, todo eso sucede, jóvenes, en las células nerviosas con patologías. Todo eso pasa por la creación intestinal médica. Entonces, esto es lo que estamos pensando, porque nos dijo, son las herniaciones que pueden hacer las lesiones. Por ejemplo, si esto es un tumor, si el tumor crece grande, va a herniar, ¿no? Va a hacer herniación al otro lado, va a empujar el cerebro contra el otro lado, o puede empujar hacia el cerebelo. Y finalmente, si comprime el cerebelo se siente comprimido y va a apretar al tronco, mira, el tronco así.
Y ahí es donde el paciente fallece. Porque el tronco cerebral nos hace vivir pobres. ¿Ya? Esto es todo lo que hemos hablado, ¿ya? Si veis por estar hablando y ahora qué pasa. Rapidito, ¿no? Estamos dando. También hablaron de diagnóstico, ¿no? Entonces ya hemos hablado de fisiopatología, ya sabemos cómo puede provocar los problemas en el parénquima cerebral o el sistema nervioso central. Ahora hay que saber diagnosticarlo, ¿no? El paciente va a venir a nuestro hospital. Hay dos formas de diagnosticar jóvenes. Uno de emergencia, ¿qué es emergencia? ¿Qué es emergencia? El paciente viene por emergencia, ¿cómo tiene que venir el paciente? ¿Qué es una emergencia? Cuando está en riesgo la vida. ¿Qué es urgencia entonces? Está muriendo, tienes que hacer lo que sea de lado para salvar la vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber diagnosticar, jóvenes. Si alguien es neurocirujano, ya más adelante, ¿no? Va a entender, ¿no? Pero igualito, para medicina, primero hay que ser diagnosticado. Si no diagnosticas, ¿cómo vas a tratarlo, no? ¿Qué tratamiento vas a dar? Entonces, en este caso, tenemos dos tipos de diagnóstico nosotros. En emergencia y otro es por consultorio externo. En emergencia vienen pacientes que están entre la vida y la muerte, ¿no? Por eso se llama emergencia. Pero en consultorio, ¿quiénes vienen? Hay pacientes estables, ¿no? De repente vienen por dolor de cabeza, dolor de columna. El dolor de cabeza puede ser migrañas, puede pasar a neurología, ¿no? O puede ser también en la columna, puede ser una ciatalgia, igual tratamiento del dolor. Pero nosotros tenemos que ver casos que vamos a operar. Entonces hay que saber hacer la historia clínica, jóvenes. Entonces en neurología hay dos tipos de historias. Uno que es la historia clínica de urgencia y la historia clínica de pacientes que vienen por consultorio. Es diferente. En el que viene por consultorio, lo ingresamos por consultorio a piso, ¿por qué? Porque de repente en las imágenes se ha visto un tumor, el tumor es crónico, ¿no? O un quiste, todos lo hospitalizamos y en la hospitalización le hacen la historia clínica la más amplia, completa, ¿no? Y en emergencia tenemos que hacerlo sucinto. Lo que les estamos enseñando en las prácticas son obviamente de emergencia, ¿no? Entonces, en la emergencia tiene que ver rápidamente ciertos puntos nada más. ¿Cómo está la pupila? Al evaluar la pupila, ¿qué estamos evaluando? Nervios craneales. ¿Qué nervios craneales, jóvenes? ¿Cómo? ¿El segundo? ¿Cuál es el segundo? El óptico, ¿no? Y el tercero, dice que tengo que entregar un acta que se toma una prueba de entrada. Todo que siga universidad, ¿no? Pero todo es poner de precio, ¿no? Que nadie está respondiendo nada, ¿no? No les pongo 15. Si les pongo 15, mejor nos quedamos en la cirugía, ¿no? Tiene que empezar con 10 de repente, ¿no? Después mejoraremos. Así es que la universidad. Sí, ya te veo mi acta, ya les he volado todo, pero nadie quiere responder, si quieren dormir. Entonces, jóvenes, hay que diferenciar dos historias, ¿ya? De emergencia, sucinto. Entonces, hay que abordar nervios craneales. No solamente con la pupila para abordar nervios craneales. ¿Con qué más? ¿El oído qué nervio es? Claro. A veces hemos hecho reflejos nauseosos. ¿Qué nervios actúan en el reflejo nauseoso? ¿Qué nervios es? ¿Glosofaríngeo o hipogloso? Glosofaríngeo. ¿Y quién responde? El nervio décimo, ¿no? ¿El décimo cuál es? El vago. O sea, hay que saber eso, ¿ya? Hay bastantes signos que podemos hacer en la emergencia, pero rapidito, pero si tú sabes lo haces, pues no. El reflejo corneal, nos aumentamos el puntaje.
corneal. ¿Cómo se hace el control corneal? Con unos botoncitos, decimos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se cierra, parpadea. Entonces, ¿qué nervios son? Eso hay que revisar, ¿ya? Entonces, todo eso es rápido. Luego hacemos la motilidad. Es fácil la motilidad, ¿cierto? Si el paciente está inconsciente, ¿tú qué vas a hacer para la motilidad? Pues vas a mano, pues, ¿no? Vas a arriba. Sostiene, se va a caer. No tiene buena motilidad, ¿no? La sensibilidad. Hay pacientes que vienen en estado etílico también, ¿no? No puede engañar, ¿no? No sienten nada de etílico. Y tú le puedes poner uno estético, ¿no? Tratar con estético. Entonces, todo eso hay que ver al hacer la historia clínica. Entonces, primero hacer la historia clínica, ¿ya? ¿Qué son los pasos? Ya saben ustedes, ya conocen ustedes por semiología todos los pasos, ¿no? Entonces, dentro de eso está la afiliación, que siempre vamos a discutir casos clínicos en la práctica. Los antecedentes también tienen importancia, pero lo más resaltante, de verdad, todo lo que va a comentar el paciente o el familiar, que es la sociedad del paciente, ¿no? El examen físico que vamos a hacer nosotros. En neurocirugía, mayormente nosotros siempre nos pasamos mayormente al examen neurológico. Las pupilas, la fuerza, la flexibilidad. Si el paciente puede pararse de repente hacer la marcha, ¿no? El Babinski. ¿El Babinski qué es? ¿Es un reflejo patológico o normal? El babiscómetro, ¿eh? Todos los que están en prácticas conmigo hagan su babiscómetro desde ahora. Mañana trae el grupo dice el babiscómetro. Es un instrumento sencillo. ¿Para qué será el babiscómetro? Hacer el babisqui. ¿Cómo hacen el babisqui ustedes? ¿Pero con qué le hacen? Con el dedo, con el lapicero, ¿no? Pero más bueno sería que tengan tu babiscómetro. Están ahí, en los internet están. Todos una marita. Lo hacen fabricar incluso de chota, puede ser, ¿no? Ya, entonces hacemos un examen clínico, neurológico. Luego, de acuerdo a lo que sospechamos, vamos a pedir pruebas auxiliares, ¿no? Ahí viene el método diagnóstico que hemos repasado hoy día, ¿no? Entonces, y luego hacemos nuestro plan. La historia clínica debe ser así, también este formato que estoy entregando que están haciendo prácticas, ¿no? Entonces ahí tienen que dar los datos, ¿cierto? Entonces es casi igual que la de semiología, pero en neurología tiene otras cositas más especiales, ¿no? Ya viene eso de los exámenes neurológicos, que es más profundo, pues ya tienes que hablar del nivel de conciencia. ¿Qué es sopor? ¿Qué es estupor? ¿Qué es coma? ¿No? El paciente en qué estado está en ese momento que están evaluando. Hay que marcar ahí, ¿no? Marcar nada más, ¿no? El glacio, ¿cuánto de glacio está? Siempre en la historia jóvenes escriban, si les toca escribir cuando sean internos a veces, la parte neurológica, uno descrito así, apertura ocular 3, verbal 2, motora 5, ¿ya? Suma, ¿no? A veces le ponen el total nomás, ¿no? 13 sobre 15, 14, no tiene sentido. No me estás explicando en dónde está la alteración, ¿no? Luego se evalúa también por lóbulos, ¿ya? Por lóbulos. Entonces hay que saber, para eso hay que saber qué función tiene cada lóbulo, ¿cierto? Pues cuando hagamos síndromes vamos a revisar, ¿no? Síndromes de frontal, parietal, de por ahí vamos a revisar. Vamos a entender qué cosas tenemos que revisar cada lóbulo. Y lo que nos interesa a nosotros es que sepamos todo lo que describen acá en la historia. Y luego el cerebro también hay que evaluar, el equilibrio, los nervios craneales, uno por uno, ¿no? Cómo evaluar cada nervio. Los signos meningios y la médula, funciones de la médula, todo eso hay que evaluar y sale nuestro problema diagnóstico, ¿no? Y recién viene la prueba auxiliar. Pues con todo ese examen, nosotros vamos a llegar a un diagnóstico resolutivo, un diagnóstico semiológico, sindrómico, incluso se puede decir. ¿Ya? Y después de eso ya pedimos, de acuerdo a nuestro diagnóstico, lo que sospechamos, tenemos que pedir un examen que va a ser adecuado a nuestra sospecha. Por ejemplo, vienen pacientes con cuadriparesia, ¿no? Cuadriplegia, no tiene accidente de tránsito. ¿Qué sospechamos? ¿Dónde está la lesión? ¿En el cerebro, en el cuello o en la columna? ¿Dónde? En el cuello, ¿verdad? En el cuello. Si un paciente viene con hemiparesia, ¿dónde está la lesión? En el cerebro, ¿no? También puede ser el cuello, ¿eh? Hay un síndrome, cuando hagamos síndrome vamos a conversar, bonito síndrome, ¿no? Un síndrome cruzado, el diagnóstico y el plan terapéutico. Entonces aquí te menciona cómo se hace el diagnóstico, ¿no? De lo que les he dicho, y este cuento es importante, ¿no?
Entonces, con el cuadro clínico y la anamnesis, nosotros tenemos que tener ya un diagnóstico sindrómico. No vas a decir que tiene meningioma o vas a decir que tiene aneurisma. No lo puede decir, ¿no es cierto? Pero sí puede decir que puede tener un síndrome, ¿no? ¿Qué síndromes pueden ser? Síndrome cefálico, suponemos, ¿no? Por dolores cefaleanos. Entonces, los síndromes son en general, ¿no? Puedes poner síndrome cráneoencefálico si es que se trata del cráneo, cerebro, ¿no? O síndrome medular si es que se trata de la médula, ¿no? Entonces, esto es algo ligero. Y después, cuando hagamos los exámenes, vamos a llegar a los diagnósticos definitivos, ¿no? Etiológicos nosotros. Ya, entonces, vamos a ir a los, directamente a los exámenes, que es lo que también sus compañeros han dicho, ¿no? Aquí lo que yo quiero que sepan es, yo particularmente quiero eso, ¿no? Los demás colegas a veces no les interesa. Pero, ¿cuándo se pide radiografía? Eso quiero que sepan. Cuando si por ejemplo un paciente que viene, que se ha botado la cabeza, el niño se cae de su cama, vas a pedir radiografía, ¿no es cierto? ¿O no? O tomografía. Ese es el dilema. Y hay muchos jóvenes que son rebeldes, ¿no? Así como ustedes que ya están bien internados. Pero doctor, ¿para qué perdemos tiempo con la radiografía? ¿Por qué no tienes tomografía de una vez? No es así. Siempre hay que protocolizar las cosas, ¿no? Hay que aprenderse a protocolizar. Entonces mejor pide resonancia primero. Entonces, ¿cuándo pedimos radiografía? En las sospechas que haya fractura, ¿no? del cráneo. ¿Y cómo tú sospechas? Tienes que palparlo, ¿no? Lo miran mal al paciente. Se acuerda la cabeza, tienes que palparlo. ¿Han visto los chicos que están conmigo? Como yo siempre lo palpo la cabeza. O la niña que estaba en la emergencia, ellos ya se vinieron, ¿no? Si no lo palpas, no te vas a dar cuenta. Si le palpas, ya acá tiene, como dicen los chichones, decimos, ¿no? Un aumento de volumen, pero está blando, no está duro. Ya, el que sabe, pero yo ya sé, ¿no? Con años de experiencia, ustedes no saben, ¿no? Está así como líquido, o sea, no está duro. Lo aprietas, se mueve para allí, para acá. Entonces, señorito, ¿cuándo se ha caído? Tienes que decir la verdad, ¿no? ¿Cuándo fue la caída? Hace 3 días ya, doctores. Ya no es emergencia, pues. ¿Sí o no? Ya no es emergencia, señora, a ver usted por consultorio. Pero mi bebé está llorando, ahora no quiere ni comer ya, y a veces quiere vomitar. Y en ese día no estaba así, dice, ¿vas a creer? No. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo palpas y parece que hay un movimiento de hueso. Entonces ahí sospecha que esté fracturado, ¿no? Entonces pides radiografía de cráneo, no que tomografía. Porque el niño ese rato está lactando a su mamá. Está que levanta la mano, está que te mira, entonces está activo. Eso, la clínica es importante, joven. Y para la clínica, lo anterior que hemos hablado, es importante. Entonces, cuando sospechamos de fracturas, vamos a pedir radiografías. Entonces, puede ser radiografía de cráneo, también radiografía de la columna también. En la columna también, primero decimos radiografía joven. ¿Qué pasa hoy en día con los tomólogos? Por ejemplo, los tomólogos, los tomólogos que son particulares, tú le pides una tomografía completa, no te lo van a hacer. Te van a cobrar por partes al paciente, no sé, dedicada parte, dorsal aparte, lumbar aparte. ¿Cuánto va a estar el paciente? Pero para eso el médico tiene que saber discernir, ¿no? ¿Dónde está la patología? ¿En el cuello, en la dorsal o en la lumbar? Pero ya un médico que no está preparado va a pedir todo, pero ya tomografía de todo, se acabó. No es así, pues, no es así. Pues usted tiene que llegar preparado, salir ahora de terminar de cirugía, usted tiene que saber cuándo pedir radiografía, cuándo pedir tomografía. Se ha visto casos, les comenté también la semana anterior, cómo operaban antes los colegas, ¿no? Con la radiografía nomás, ¿no? Entonces, cómo han evolucionado ellos cuando no había tomografía, ¿no? Por ejemplo, cuando sospechaban tumores, en la radiografía observaban calcificaciones, ¿no? Calcificaciones, o como que el hueso está comido, ¿no? Está comido el hueso, entonces ya sospechaban que ese puede ser tumor. Entonces, ¿no? Depende también, pues, si es un paciente adulto, con mayor razón, pues si es un niño, tampoco, pues, ¿no? Pero la radiografía nos pide, doctores, cuando sospeches que hay fractura. ¿Y cuándo vamos a pedir una tomografía? Ahí viene, ¿no? Pero en la radiografía, ¿qué se va a ver la fractura? ¿Ven esta línea? Es una fractura lineal, ¿no? Hay también fracturas con hundimiento. También hay con hundimiento. Este es lineal, ¿no? Así se ve en línea siempre, jóvenes, ¿no? Si ustedes ven así como esto, mira, como ven aquí, ¿se ven, no? ¿Se están notando ahí? Estos son surcos, ¿no? Estos son surcos.
Los surcos siempre tienen curvas, ¿no? Pero la fractura lineal es recta, así se parte, y parte abierto, ¿no? También sirve para la columna, ¿no? Cuando hay listesis, por esto es una listesis. Entonces la columna superior se va para adelante y la parte para atrás para partir. Aquí otra listesis. También sirve para fracturas. También puedes ver en la radiografía fracturas jóvenes. Entonces, una radiografía completa tú le pides, le van a sacar la radiografía completa, ¿no? Al paciente. Entonces tú vas a ir cervical, dorsal, lumbar, todo. Y de acuerdo a dónde hay lesión, le pides tomografía de esa parte, ¿no? O resonancia, dependiendo de qué necesita el paciente. Entonces, la tomografía, hay bastantes modalidades de pedir hoy en día. Hay con ventana ósea, ¿no? Puedes pedir con cortes axiales, con coronales, sagitales. Por ejemplo, las particulares, las privadas, no te hacen T completo. Sobre todo si el negocio es muy... Que le cuesta enviar una imagen siquiera sagital, ¿no? No te envían. Pura axial te envían. Y cuando yo necesito una coronal, una sagital, tengo que volver a pedir y me vuelven a cobrar, ¿no? Es el negocio de... Pero en el hospital no es así, porque en el hospital sí te lo hacen todo. Hay que ganar tiempo, ¿no? Es una emergencia. Hay contrastada y no contrastada, ¿no? Entonces la pregunta también es esta. ¿Cuándo se pide con contraste y cuándo se pide sin contraste? ¿Cuándo es agudo con contraste o sin contraste? Sin contraste. Ah, está bien también. También buena respuesta. Y yo lo que he sacado mi conclusión es de esta forma. Los pacientes con traumatismo, que se han golpeado la cabeza y ameritan tomografía, le voy a pedir tomografía sin contraste, porque es el momento. Pero si es un paciente que viene por consultorio, por dolor de cabeza, alteración de la movilidad, o desequilibrio, es algo crónico, ya no le voy a pedir solamente sin contraste, tengo que pedir con contraste. ¿Por qué? Porque puedo estar pensando que puede haber un tumor, ¿no? Y contraste le va a pintar mejor a esa patología. También fruto de exámenes, ¿no? Cuando con contraste, cuando sin contraste. Hoy en día hay la 3D, ¿no? En 3D te pasan también, ¿no? O sea, tridimensional, incluso que gira, ¿no? Está muy fino, ya puedes incluso saber por dónde operar. ¿Para qué te sirven esas imágenes? Para dibujar y marcar y planificar cómo vas a entrar a operar. En la tomografía siempre hay que observar si le pide línea media o no. ¿Ya? Si las cisternas también están alteradas o no. Si hay compromiso ventricular, si los ventículos están pequeños o grandes. Todo eso hay que observar, todo eso hay que mirar en la tomografía. Los surcos, ¿están cerrados los surcos? ¿Cuándo se cerran los surcos? ¿Cuándo se cierran los surcos? Cuando hay edema cerebral. ¿Por qué motivo? Por algún hematoma. ¿Qué tipo de hematoma? ¿Epidural, subdural o contusión? A ver, ustedes los están ya rotando. El hematoma subdural y la contusión borran los surcos. El epidural no, porque el que va a salir encima dural no le afecta nada al cerebro. Hay que ver también si está herniando, si está haciendo hernia. ¿Cómo te das cuenta que está haciendo hernia? Ahí donde está el tronco encefálico, ahí vamos a ver la imagen. Ahí es donde se va a observar de que el tronco encefálico está cerrándose. ¿Qué tipo de hematoma es? Para subir una nota. Epidural. Epidural. ¿Esto qué será, jóvenes? Es un hiperparenquimal, pero ¿qué? Puede ser tumor, ¿no? Puede ser quiste, puede ser absceso, ¿no? Con captación de contraste conmigo, ¿no? Esto es hidrocefalia. Hipertensiva. ¿Por qué hipertensiva? Porque no hay surcos. Nada de líneas ahí, ¿no? Hoy está borrado. Esta es una bala, se ve la bala. Ya, esta es una factura de cumplimiento. Y todavía con minutos, ¿no? Pedacitos. Más imágenes. Siempre hay que fijarnos en la cisterna troncal. Tiene que estar libre, así, pintado, o sea, tipo dentro tiene que ser. Si está cerrado es porque hay la lesión, ¿no? Aquí por lo que está el hematoma está apretando, ya está comprimiendo. Entonces esta pupila se va a dilatar. Hay que ver el equilibrio de los ventrículos, si están iguales o no están iguales. Hay que observar. Si uno está comprimido es porque hay algo en este hemisferio cerebral, algo debe haber. Ya está sospechado. En este caso, mira, había desviación en línea media, mira, viendo por un lado la línea media. El ventrículo está en el otro lado,
ventricular es este agudo, está en línea media. Hay que ver los surcos, así está, este dibujo para los surcos, ¿no? Si está con sangre o no está con sangre. Todo eso hay que observar en las tomografías. Hay que medir también cuánto desvía línea media, cuánto. Hay que medir. Es en la columna, para ver las fracturas, ¿no? Si invade o no canal medular, está invadiendo un poquito, ¿no? Acá hay una fractura con desplazamiento. Aquí hay distesis. No hay discos. Miren, estos son discos. Aquí los discos están aplastados, apretados, ¿no? Puede ser por un trauma, ¿no? Estos acabocados hay que ver. ¿A qué serven estos acabocados? Tumores, ¿no? Les hemos dicho, ¿no? Que a los huesos primero lesionan los tumores. Entonces las tomografías nos ayuda bastante para definir el diagnóstico. Luego viene la resonancia, ¿no? ¿Y la resonancia cuándo solicitamos? También los crónicos. En los agudos también podemos solicitar en las columnas más que todo, para ver si está afectando o no a la médula, ¿no? Como estas imágenes. Si esto sería resonancia, la médula se ve aquí y vemos cuánto está afectando el hueso roto a la médula. Para eso es la resonancia, ¿no? Entonces tenemos también, ¿no? T1, T2, layers, así tenemos, ¿no? Tipos de resonancia. El T1 bien lo han dicho, compañeros. El T1 el LSR está negro, hipodenso o hipointenso. Hipointenso. Resonancia hipointenso. ¿Ya? Y el T2 hiperintenso. Eso para hasta puede ser examen de práctico esto, ¿no? Te pongo una resonancia y te diga qué tipo de resonancia es. También les he hecho la prueba a los chicos, ya, ¿no? ¿Cuál es el hueso aquí? Esto que está de blanco, hueso que está de negro. ¿Cuál es el hueso? Pues no han visto ustedes resonancias de cerebro, parece, ¿no? El blanco es el cuero cabelludo. Ese es el hueso. Ahí se muestra. Y el T2 igual, mira, acá está clarito el cuero cabelludo. Y el huesito. Entonces, la resonancia sirve para eso, ¿ya? Para ver tumores, abscesos. Este es un tumor ¿de qué son las tumor joven? Tumor de ¿qué siglo está aquí? El hipófisis. Entonces, también para la columna sirve, como les dije acá, así se ve la médula, en la resonancia se ve así. Todo que está blanquito, ¿qué será? ¿Es la médula o el negrito es la médula? ¿Cuál es la médula? El negrito, ¿no? El blanco es LSR. Entonces, este es T1 o T2. ¿Qué es? ¿Qué he dicho? Que el T2 pinta blanco, el LSR. En el cerebro. Acá es igual, pues. Es columna también. Si es LSR, está blanco. Este es T1 T2. T2. Aquí, esta es una hernia. El disco ha reventado y está herniando, mira, la médula. Está cogiendo la médula. Se puede hacer también angioresonancias para pintar los vasos y buscar el negrito. Las angiografías se hacían antes bastante, ¿eh? Pero como hoy en día la tomografía también hace estudios de vasos, ya no lo hacemos, ¿no? Ya pedimos, si queremos saber si hay malformación o aneurisma, ¿qué solicitaríamos? Una angioteca, una tomografía que dibuje los vasos. ¿Pero con qué? Con plástico, angioteca. O más fino, angioresonancia. Ya la angiografía se puede hacer cuando queremos embolizar aneurismas en el cerebro. Ya esto es algo neurológico que casi no corresponde mucho a la neurocirugía, pero también hay que pedir, en algunos casos, el electroencefalograma. Ya cómo hacer el electroencefalograma, más neurológico, especial de bocados también. El estudio debe ser también neurológico, ya no lo hacemos nosotros. Si queremos hacer el estudio debe ser de neurología para que ellos tomen las muestras. Pero ¿para qué sirve esto? ¿En qué nos va a ayudar? Si está infectado o no está infectado. Si el paciente viene con convulsión de pronto o con fiebre, entonces un estudio debe ser nos ayuda bastante.
pasas más el líquido a un laboratorio que carga el virus de sustancias